Hola, espero que cuando estés viendo este video tú y tu familia se encuentren muy bien. Este video es con el fin de explicar la segunda actividad relacionada con esta guía, que es la primera que trabajamos en este periodo. En esta guía, la actividad número 2, si esta es la actividad número 1, actividad número 2, me van a dar un triángulo de acuerdo al modelo del triángulo y tocar los valores de la tabla. Y me dan pues cada fila es una pregunta diferente. Tengo que completar los ángulos y debo collar los valores. O sea, el objetivo es llenar la tabla. Yo ya tengo acá listo un ejemplo, ¿sí? Acá está listo un ejemplo, tengo incluso los valores ya pendientes para ingresar y para colocar. Y recuerda que debes tener a la mano las calculadoras, ya sea como las que la mayoría tenemos de segunda generación o estas que son de tercera generación. Cualquiera de las dos nos van a servir. La diferencia es que con esta nos va a dar números decimales y con esta nos da valores más exactos. Recuerda que esta calculadora la dejé en el Drive si quieres descargarla, pero solo funciona en computadores con Windows. Muy bien. Vamos entonces, dice, usando las razones trigonométricas y lo visto en clase, completa la siguiente tabla mostrando los procedimientos correspondientes y tomando como guía el siguiente triángulo. Me dibujan un triángulo. Los ángulos en los triángulos se representan con mayúsculas, por eso ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y este simbolito de aquí que parece un menor que está representando el ángulo. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y el lado opuesto al ángulo es el lado que le corresponde, entonces se coloca con minúsculas. Por ejemplo, este es el ángulo A, lado contrario es el lado A. Este es el ángulo B, el lado contrario es el B. Este es el ángulo C, el lado contrario pues es C. En minúsculas se simbolizan los lados, en mayúsculas los ángulos. Bien, y me dan, por ejemplo, estos valores. Me dicen que el ángulo A vale 30 grados, el lado A vale 6 centímetros y no me dan más información. Me dice, complete la tabla. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que tengo que hacer es, con mi modelo, empezar a jugar con él. Lo primero que hay que hacer es ubicar el ángulo. Ese es el primer lado, porque al ubicar el ángulo ya puedes saber de qué estamos hablando, si es cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, y obviamente ubicar el 6, que son los valores más sencillos. Entonces vamos a ubicar el ángulo de 30 grados en el ángulo A, o sea, al que le corresponde A, sería 30 grados. ¿Sí? Y vamos a ubicar el lado que son 6 centímetros. Entonces vamos a ir aquí 6 centímetros, ¿cierto? En el lado que le corresponde, que es el lado A. Sería aquí, 6 centímetros. Eso sería la primero que debo hacer para poder entender el ejercicio de la fila. Cuando ya tengo esos valores ubicados, ahora sí procedo a colocarle nombres a esos lados. Por ejemplo, si el ángulo está aquí, quiere decir que 6 centímetros, que es el lado A, es mi cateto opuesto. Opuesto. ¿Sí? Este es el ángulo de 90 grados, donde forma una L. Casi siempre le dibujan un cuadrito. No es regla, pero pues se le dibuja un cuadrito la mayoría de veces. Entonces, el lado contrario es el más largo. Sería la C, esa es mi hipotenusa. Y el lado que queda enseguida al ángulo se llama el cateto adyacente, por eso se le llama el lado adyacente, cateto adyacente. Bien, ya con esos valores puestos es más fácil poder trabajar, en ese caso, pues las razones trigonométricas. Tenemos que hallar los ángulos, pero ustedes ya tienen algo que es fundamental, que esto es un triángulo rectángulo y al ser un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos vale 90 grados. Y esos 90 grados están representados por un ángulo recto, que es este cuadrito. O sea, el ángulo C vale 90 grados. ¿Sí? Porque es un triángulo rectángulo. Repito, al ser un triángulo rectángulo, debe tener un ángulo de 90 grados y está claramente simbolizado ahí con el cuadrito, que está representando que es un ángulo recto, 90 grados. Se supone que la suma del ángulo A, el ángulo B y el ángulo C me tiene que dar 180. O sea que si yo sumo, vamos a empezar con los ángulos. Ángulos. Vamos a agrandar un poquito el tamaño de la letra para que sea más visible, ¿sí? Y vamos a empezar con los ángulos.
pongámosle título, eso, ahí se retoma más. Entonces se supone que al sumar el ángulo A con el ángulo B, y con el ángulo C, recuerden que es en mayúscula, el ángulo C, la suma de esos tres ángulos tiene que dar 180 grados. Eso no tiene pérdida. Para hacer un triángulo siempre tiene que dar 180 grados. Yo tengo dos valores. Tengo el ángulo A, que vale 30 grados, lo tengo. No tengo el ángulo B, pero sí tengo el ángulo C, que vale 90 grados. ¿Sí? Vale 90 grados, entonces pongo 90 grados. Y eso me tiene que dar 180 grados. Entonces la operación es muy sencilla. Cojo los 30 grados, cojo estos 30 grados, le sumo los 90 y me da 120, o sea, 120 grados más el ángulo que no conozco, que es el ángulo B, tiene que darnos 180 grados. Ahora, según las propiedades, cuando vamos a despejar estos 120 grados que están positivos, los paso al otro lado, los paso no, pasan a restar en ambos lados y me va a quedar al final que el ángulo B es igual a 180 grados restándole los 120 que estaban al principio al otro lado, ¿sí? Los 120 que estaban en este lado me terminan restando al este, al pasarlo al otro lado. Bien, entonces 180 menos 120, entonces 180 menos 120 nos va a dar el ángulo que nos falta, que es de 60 grados. O sea, el ángulo que me hace falta, que es el ángulo B, es igual a 60 grados. Y esta sería mi respuesta para los ángulos. Ya tengo el primer valor que me hacían falta, 60 grados. El segundo era 90 grados, pero la verdad es que este es muy sencillo de identificar porque es el ángulo recto el que forma la L. Muy bien, ya tengo mis 60, tengo los 90 grados, no hay ningún problema allí. Vamos a hallar entonces los lados que nos faltan, el lado B y el lado C. Para ello me voy a guiar con los valores que ya tengo aquí. Entonces ahora vamos a hallar los lados. Vamos a hallar, en este caso, ya no los ángulos, sino que vamos a hallar los lados. Para hallar los lados, entonces hay que recurrir a las razones trigonométricas, a seno, coseno y tangente. Ustedes saben que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa de este ángulo, ¿sí? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. No he puesto las ecuaciones aquí porque ya hemos trabajado lo suficiente con ellas y ustedes las deben tener en la mano como les he pedido en el cuaderno o incluso en una ficha aparte para que las tengan a mano. Recuerden que estas calculadoras deben estar calibradas en grados ambas y una manera de probarla es la tangente de 90 grados. Tiene que marcar error matemático, tangente 90, error matemático, tangente 90, error matemático. Si me da otro valor, debo calibrarlas en grados. Muy bien, en este momento están en grados, están bien. Bien, siendo así, entonces yo veo que tengo el cateto opuesto. Y como les digo, el seno, en este caso de 30 grados, es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, puedo hallar la hipotenusa con el seno. Entonces empiezo. Vamos acá, insertar, ecuación, ¿sí? Y vamos a escribir entonces ese valor. Entonces empiezo. Seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, lo cual quiere decir que me va a dar que el seno de 30 grados lo cual me quiere decir que este seno de 30 grados es equivalente a yo escribir lo siguiente. Seno de 30 grados es equivalente a escribir cateto opuesto, que lo tengo, el cateto opuesto es el número 6, entonces escribo 6 arriba, 6 centímetros, sobre la hipotenusa que no la tengo. Debo despejar la hipotenusa, entonces para despejar la hipotenusa yo debo decir entonces
Entonces, aquí está el entonces. Entonces, me va a quedar que la hipotenusa multiplicada con me queda hipotenusa multiplicada con, ¿sí?, el seno de 30 grados es igual a 6. Eso es lo que quiere decir hasta allí. Lo que cogí fue la hipotenusa que dividía, la puse a multiplicar al otro valor. Están separados entre paréntesis para que sea más fácil ver ese valor. Ahora me va a quedar entonces, debo pasar este seno de 30 que está multiplicando, pasarlo a dividir, y me va a quedar que la hipotenusa es igual a una división que es, arriba estaría el 6, porque era el que estaba al otro lado, y abajo pasa a dividir el seno de 30 grados. Hasta ahora nada diferente a lo que ya hemos trabajado antes. ¿Correcto? Bien. Ahora, vamos entonces a continuar. Esta hipotenusa es igual a 6 sobre seno de 30 grados. El seno de 30 grados ya puedo aplicarlo incluso con la calculadora. Entonces vamos a hacerlo con la calculadora. Símbolo, ecuación, aquí en Word. Bien, aquí me deja escribir una ecuación libre. Voy a decir, la hipotenusa que estoy buscando es igual a 6 dividido seno de 30 grados. Bien, voy a usar primero esta, que es de las nuevas, de la nueva generación. Entonces me queda 6 dividido seno de 30, cierro, recuerden que está calibrada en grados, y me da 12. Entonces, hipotenusa es igual a 12. En este lado de aquí, con esto también tiene que dar 12, sin ningún problema. 6 dividido seno de 30 igual a 12. O sea que la hipotenusa, que es este valor de aquí, que está representado con la letra C, tiene el valor de 12. Entonces escribo con rojo 12. Vale 12 centímetros. Ya para terminar me falta un valor para completar esa tabla. Debo hallar el valor de B, o sea, el cateto adyacente. Yo sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya lo usé. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso está muy fácil decidir porque me dio un número entero, 12, sin pérdida. Pero es recomendable en lo mayor posible usar los valores que me dan, que yo estoy representando con verde. Si puedes usar los valores que me dan, mucho mejor. ¿Por qué? Porque sobre todo en estas calculadoras, cuando me den números decimales, al volver a aplicar esos números decimales se van a perder y cada vez me dan más valores menos exactos. O sea que es mejor trabajar en todo lo posible con los valores iniciales, que son el 6 y el 30 grados. Y para poder continuar con estos valores representados aquí con color verde, voy a usar la tangente. Tangente de 30 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces voy a trabajar con la tangente. Bien. Entonces voy a insertar otra vez una ecuación. ¿Sí? Y le voy a decir tangente de 30 grados, tan 30 grados, es igual a cateto opuesto arriba, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, otra vez nuestro símbolo de entonces. La tangente de 30 grados de este ejercicio es igual una fracción. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Veamos, a ver, aquí dice que el cateto opuesto vale 6 y el cateto adyacente es el valor desconocido. Entonces escribo 6 arriba y cateto adyacente abajo. Hasta ahí creo que no hay ninguna pérdida ni nada diferente a lo que hemos hecho antes. Entonces, le digo lo siguiente, tangente de 30 grados igual a 6 sobre el cateto adyacente. Este cateto adyacente que está dividiendo, lo voy a poner a multiplicar. De tal manera que me va a decir que el cateto adyacente, abro paréntesis, cateto adyacente, ¿sí?, por la tangente de 30 grados,
tangente de 30 grados, ¿cierto? Es igual al 6. Y como hicimos en el caso anterior, este 6, ¿cierto? Que estaba primero, y este tangente que es un número irracional, pero es un número, lo voy a pasar, que está multiplicando por las propiedades del despeje, se pone a dividir en ambos lados y va a terminar como si yo lo pasara a dividir, de tal manera que me queda cateto adyacente, ¿cierto? Cateto adyacente, bueno, yo creo que ya vale la pena hacer otra ecuación, permítanme. Correcto, insertemos otro símbolo aquí, perdón, otra ecuación, y entonces me va a quedar cateto adyacente es igual al número que ya tenía, que era el 6, ese se queda arriba porque era el que ya estaba en ese lado, era el que ya estaba ahí, y abajo me va a quedar tangente de 30 grados. ¿Correcto? Bien. Bien, aquí ya las cosas ya no van a ser tan exactas, aquí ya me van a dar valores decimales. Si yo uso estas calculadoras que en clase le llamamos de segunda generación, me va a dar un valor aproximado, pero es válido. Entonces voy a decir que el cateto adyacente, ¿sí? Cateto adyacente es igual. Empiezo con las calculadoras que son más nuevas. Esta calculadora me dice lo siguiente. 6 dividido tangente de 30 grados, entonces escribo tangente de 30 grados, y esto me da 6 raíz de 3. Escribo, ese sería el valor que yo acabo de hallar y que hemos explicado en otras clases cómo obtenerlo sin la calculadora, ¿no? A partir de la tabla que hemos manejado en clases anteriores. 6 raíz de 3, ¿sí? Pero como les digo, en las calculadoras, que son las que llamamos en clase de segunda generación como esta, este valor de aquí, 6 raíz de 3, no me va a dar así. Veamos, voy a empezar de aquí, 6 sobre tangente de 30, entonces 6 dividido tangente de 30 grados, recuerden que está calibrada en grados, y me da un número decimal, 10.39, que si le digo a ella que me muestre, es el mismo valor, 10.39. La ventaja es que esta, como tiene el display natural o la pantalla con lenguaje natural, pues ella me da mejor la respuesta, pero son los mismos valores. ¿Qué debo hacer aquí? Pues escribir los decimales. Obviamente es un valor aproximado, no va a ser un valor exacto, entonces voy a escribir la mayor cantidad de decimales que yo quiera trabajar. En este caso voy a trabajar 10.3923, voy a trabajar con 4 decimales. Bien, y ese sería el valor, 10.3923 centímetros. 10.3923 centímetros. Ese sería el valor que pondría aquí. Escribámoslo mejor, ¿cómo es? 10.3923. ¿De acuerdo? Bien. Y así, como pueden ver, de esta manera hemos completado la tabla. La misión que ustedes tienen en este momento es, obviamente en la guía, completar este cuadro que está aquí. Cada pregunta pues se va a estar en una línea, como ya les expliqué antes. Bueno, chicos, espero que este ejemplo sea de su utilidad. Yo les subo a la plataforma este archivo, ¿sí? Se lo subo este ejemplo para que lo tengan. Por favor, lo registran en su cuaderno, o sea, que lo tengan en su cuaderno como ejemplo, y hacen la actividad número 2, también la desarrollan en el cuaderno. Ya en la plataforma les va a aparecer la actividad para que la desarrollen. ¿De acuerdo? Muchas gracias por atenderme y nos vemos entonces en otro momento. Hasta pronto.